Cordial saludo, mi nombre es Angie Marlú Dorado Tobón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación hablaremos sobre las teorías de la personalidad, em, donde abarcaremos diferentes temas relacionados con esto y hablaremos pues de los autores como más representativos. Estos son nuestros objetivos: alcanzar mayor conocimiento sobre las teorías de la personalidad para así lograr un desarrollo íntegro de nuestra educación. Esto lo vamos a explicar lo voy a explicar más bien, a través de un mapa conceptual, de un mapa mental. Empezando con la teoría psicodinámica, la cual Sigmund Freud nos habla que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas, las cuales operan dentro del individuo y que pues por lo general se dan fuera de la conciencia. Él nos habla de tres estructuras en el desarrollo de la vida: el ello, el yo y el superyo. El ello, a su vez, es la única considerada que está desde el nacimiento, ¿sí? Donde se genera placer a través de acciones reflejas, de acciones también imaginativas. Hablamos de un yo, el cual satisface ese ello llevándolo a una realidad, ¿sí? O sea, satisface el ello, pero desde una realidad. El superyo, o también conocido como el guardián de la moral, es el cual que vigila al yo, que lleve, que satisfaga al ello, pero teniendo en cuenta también como las acciones morales aceptables para la sociedad. Para Freud, él nos habla de que un sano desarrollo de la personalidad es cuando el ser humano o el sujeto satisface esos deseos sexuales. Entonces, él nos habla de una teoría psicosexual, la cual se comprende por 5 etapas: oral, que va de 0 a 18 meses, la anal, que va de los 18 meses a los 3 años, donde su placer está en el ano, ¿no? Donde está en el controlar heces. Está la fálica del 3 a 6 años, donde descubre, ¿sí? Su placer está en el descubrimiento de sus genitales, entonces se encuentra atracción por el progenitor del sexo contrario, del sexo contrario, y una rivalidad contra el progenitor del sexo del mismo sexo. Pasamos a una etapa de latencia, donde va de los 12 a los 13 años, pero en este caso ya no hay un deseo sexual, sino ya es su placer se encuentra ya en lo social, en lo intelectual, en jugar, en explorar un poco más esa parte. En cambio, en el lado ya, en la última etapa, la etapa genital, es donde ya hay esos estímulos, esos impulsos sexuales, ¿sí? Va de los 13 en adelante. La manera en la que se evalúa al sujeto es a través de manchas o tintas, pictóricas o gráficas, recuerdos autobiográficos y técnicas verbales. Pasamos a la teoría fenológica, la cual nos habla que considera que la persona es responsable de sus actitudes y de sus consecuencias, ¿sí? Donde los autores más representativos está Carl Rogers, el cual nos habla de una tendencia a la realización. Quiere decir que desde que nacemos venimos con las capacidades, ¿sí? Con las habilidades, pero que a medida que vamos creciendo debemos reforzarlas, se van reforzando, ¿sí? Esas destrezas. Mientras que Gordon Allport nos habla de factores individuales para el desarrollo de la personalidad. Él está de acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, mas no comparte que esta dure toda su vida, ¿sí? Él nos habla de un sujeto que que se vuelve más bien en un actuar autónomo, lo que lo lleva a una madurez, lo que lo lleva a su vez a el propio, ¿sí? Que es la uniformidad que caracteriza las actitudes, objetivos y valores de la persona. La manera en la que se evalúa esta parte es a través de ordenamientos Q, ¿no? Donde
prueba la proyectividad, representación integral del sujeto, las debilidades y fortalezas. Bueno. Escala de autoconcepto de Tinense, escala de autoconcepto de Peirce y Harris. Más adelante tenemos la teoría de los rasgos, ¿no? Donde esta se refiere a las características del individuo, es decir, temperamento, valores, la habilidad emocional, adaptación. Sus autores son Raymond Cattell, el cual nos habla de o clasifica en 4 rasgos: dinámicos contra habilidades contra temperamento, construccionales contra moldeados por el ambiente, superficiales contra fuentes, comunes contra únicos. ¿Sí? Más adelante tenemos a otro autor que es Hans Eysen, el cual nos habla que la personalidad como una organización estable y perdurable de las características del individuo. Esta la divide en 3 dimensiones: nerviosismo, introversión, extroversión y psicoticismo. Recordemos que el psicoticismo se refiere a que la persona pierde como pierde los principios de la realidad, ¿sí? Se vuelve incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginario. Esto se evalúa a través del 16PF, del EPQR, del MMPI, el cual se divide en MMPA para adolescentes y MMPA2 o 2 para adultos mayores sin anormalidad. Está el PIC, está el CPI y está el EPI. Pasamos a la teoría conductual de la personalidad, donde se nos habla de una teoría tabula rasa, ¿sí? De una moldeabilidad, donde esta nos habla de que el recién nacido viene sin conocimiento, ¿sí? Viene en blanco, y que es el ambiente el que va determinando esa personalidad. Esto lo vemos claramente en la película Intensamente, donde Riley, al abrir sus ojos, entonces aparece alegría, más adelante aparece tristeza, luego asco, miedo, furia, ¿sí? Pero ellos aparecen en el momento en el que ella empieza a tener un contacto con el ambiente, ¿sí? Mientras tanto no están sus islas de la personalidad, sino que en el momento en que tiene contacto con ese ambiente, entonces vemos cómo van creándose todas estas cosas. Los autores destacados son Skinner, donde concibe que la conducta como un producto elicitado, es decir, que traspasa información, ¿sí? Que está pasando información por el ambiente. Él nos habla de una especificidad emocional. Por el lado de Hall, nos habla de conceptos estructurales, ¿sí? Nos habla de un modelo estímulo-respuesta, donde la personalidad está conformada por hábitos o lazos, ¿sí? Nos habla de impulso, el cual es capaz de activar a la conducta, lo que lo lleva a responder. Este se divide en primarios y secundarios o innatos y aprendidos. Por el lado de la teoría cognitiva de la personalidad, esta se refiere a que plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y actúa frente a la situación, ¿sí? Sus autores más reconocidos está Rother, el cual nos habla de la habilidad cognitiva que influye en la persona. Bandura, quien nos habla de que los seres humanos son complejos, ¿sí? Únicos, activos, en los cuales también continúan con la resolución de problemas, ¿sí? Los cuales los llevan a transformar, a cambiar ideas, imágenes, ¿sí? A modificar, lo que
a su vez nos lleva a elaborar patrones. Él habla también del carácter, ¿sí? Como este se va formando de manera continua. También tenemos a Michel, el cual nos habla de las cualidades de una persona influye en el ambiente y en la situación. Kelly a su vez nos plantea el constructo, es decir, la manera en que el sujeto interpreta el mundo. Y Rother nos aporta también grandemente con una escala para evaluar sobre el control interno y externo del sujeto. Ya para finalizar, en cuanto a las teorías, tenemos la teoría integradora de la personalidad, como su nombre lo indica, es una teoría que integra, ¿sí?, varios datos, por así decirlo, curiosos o importantes de otras teorías. Esta nos habla de que no debemos limitarnos, no se puede limitar a la interpretación del temperamento, del carácter o self, del estudio del consciente o el inconsciente, de la inteligencia, no. Nos debemos enfocar en 5 grandes rasgos de la persona, o Big Five, los cuales son estabilidad emocional, agradabilidad, extroversión, escrupulosis, apertura de la experiencia, ¿sí?, los cuales fueron diseñados por Carprara, Barbaranel, Burgoni y Perugini. Nos habla también de un modelo evolutivo de Millon, ¿sí?, el cual nos habla de una dinámica y cambio, lo que es igual a imprescindible. Esto es imprescindible para la personalidad. Nos habla también de aspectos cognitivos y conductuales biológicos. Vemos como pues es uno de los modelos con mayor difusión. Y es también como el involucrar diferentes aspectos de otras teorías, ¿sí? Aquí se lo pone todo como en un conjunto. Esto se evalúa a través del MSMI-3, del MASI, a través de MIPS. Bueno, esto sería en cuanto a las teorías de la personalidad. Estas fueron las conclusiones que saqué. Cada teoría nos habla de una manera diferente de ver la personalidad, a su vez de tratarla y estudiarla. Cada autor presenta su manera de ver la personalidad. Encontramos que la personalidad no es algo de ahora, sino que viene estudiándose desde hace muchos años atrás, porque pues esto viene estudiándose desde un año antes de Cristo por los griegos, ¿no? Y ellos lo interpretaban en sus obras de teatro, colocándose máscaras, bueno, en general. Existen 6 diferentes teorías de la personalidad. La no buena ejecución de cada etapa, de cada dimensión, lleva a que el sujeto presente diferentes patologías, ¿sí? Eso es lo que genera que pues, el sujeto vaya presentando diferentes problemas. Estas fueron las referencias bibliográficas de las cuales investigué para poder sacar todo esto. Muchas gracias por su atención. Espero haya quedado muy claro. Que estén muy bien. Hasta luego.